que hubiéramos querido. Pero de todas maneras, pues vamos a procesar con sensibilidad como hemos hecho en estos casos que nos ha tocado resolver. Bien, gracias Damián. Y Federico, te pido si explicas la primera propuesta de dictamen y recogemos las opiniones. Sí, de la importancia de la modificación constitucional que se propone, estas comisiones dictaminadoras coinciden con el proponente de la iniciativa en estudio en el sentido de que es necesario incluir en el texto constitucional el derecho de las víctimas del delito, la posibilidad de que puedan solicitar a la Fiscalía General de la República la atracción de un asunto tratándose de delitos del fuero común. Resumen de la propuesta del dictamen, en razón de las consideraciones expuestas y siendo fundamental incluir en el texto constitucional el derecho de las víctimas del delito, la posibilidad de que puedan solicitar a la Fiscalía General de la República la atracción de un asunto tratándose de delitos del fuero común, se propone aprobar en sus términos la iniciativa con proyecto de decreto que ahora se dictamina. En efecto, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos representa un parteaguas en el sistema jurídico mexicano, al incorporar figuras y principios rectores de promoción, respeto y progresividad de los mismos. Entre otros, por su trascendencia para la iniciativa que se dictamina, destaca el principio pro persona, respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado jurisprudencia en el número de jurisprudencia 19, primera J-diagonal 7, en esta tesis en la cual menciona los principios de prevalencia de interpretación y pro persona. Conforme a estos, cuando una norma genera varias alternativas de interpretación, debe optarse por aquella que reconozca con mayor amplitud los derechos o bien que los restrinja en la menor medida. Quinta, continuando con la exposición armónica de las anteriores consideraciones y con el fin de robustecer los elementos y criterios del sentido del presente dictamen, estas comisiones también destacan interpretación del máximo tribunal del país en el siguiente sentido. El principio pro persona ante un concepto contenido en un precepto que admite dos o más significados desde una perspectiva gramatical deben agotarse otros métodos de interpretación a fin de verificar si aquellos pueden repuntarse como objetivamente válidos y por ende ser susceptibles de someterse a dicha regla hermenéutica. Por lo tal, finalmente la iniciativa que se dictamina adquiere trascendencia porque permite armonizar, así como se propone el texto constitucional con el último párrafo del artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República, que es de la literalidad siguiente. Artículo 5. La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, en esta 64ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en virtud de estar de acuerdo en aprobar en sus términos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción octava al inciso C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción octava al inciso C del artículo 20 de la Constitución Política Mexicana. Y bueno, posteriormente, como único punto, se adiciona la fracción octava al inciso C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 20, fracción sexta, solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Séptimo, impugnar ante autoridades judiciales las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Y octava, solicitar a la Fiscalía General de la República traer casos del fuero común. La negativa de atracción podrá ser impugnada en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Transitorios: primero, publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Senado en sesión remota de las Comisiones Unidas, Senado de la República, julio del 2021. Es cuanto, senador. Muchas gracias, Federico.
Pregunto si hay alguna observación al proyecto de dictamen que se presenta en sentido positivo para aprobar esta iniciativa que tiene por objeto que la Fiscalía General de la República tenga la posibilidad de atraer a petición de las víctimas casos del fuero común. Si no existe ningún comentario, le pido al licenciado Federico Martínez que pueda tomar la votación al respecto. Sí, señor presidente. Bueno, sírvanse, legisladores y legisladoras, a emitir el sentido de su voto cuando escuchen su nombre, por favor. Senador Martí Batres Guadarrama. A favor. Senadora Silvana Beltrones Sánchez. Senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Senadora Soledad Luébano Cantú. A favor. Senadora Claudia Ruiz Macié Salinas. Senador Damián Cepeda Vidales. Senador Germán Martínez Cázares. Senador José Narro Céspedes. Senador José Narro Céspedes de Morena, a favor. Senador José Antonio Álvarez Lima. Álvarez Lima, a favor. Senador Juan Cepeda. Senador Yulén Rementería del Puerto. Senadora Nancy de la Sierra Aramburu. Nancy de la Sierra, a favor. Senador Raúl Bolaños Cacho Cue. Senadora Lucy Mesa. Senador Gabriel García Hernández. Gabriel García, a favor. Son 6 votos a favor. Le había mandado un mensaje para pedir el contacto de usted, que no había registrado. Está prendido tu micrófono, senador Narro. 6 votos a favor, senador, y los demás no hubo, de los presentes, no hubo emisión alguna de voto. Gracias, Federico. Se aprueba el proyecto de dictamen y te voy a pedir que nos apoyemos en la senadora Nancy de la Sierra, que nos va a ayudar con los siguientes dictámenes para darle lectura al resolutivo. Ok. De tal forma que podamos ir de una manera más rápida a lo largo de la sesión. Con gusto, señor presidente. Adelante. El segundo dictamen. Adelante. Si tú me permites, el segundo dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre seguridad para las mujeres en reclusión, del promovente Miguel Ángel Mancera, y las principales propuestas consisten en utilizar un lenguaje incluyente en el artículo 18 relativo al sistema penitenciario mexicano, y en un segundo término, actualmente la Constitución establece que las mujeres cumplirán con sus sentencias de prisión en lugares separados al de los hombres. El dictamen propone que también se les separe mientras estén en prisión preventiva o cualquier medida de restricción
de su libertad. La justificación, siguiendo esta misma lógica, que los vagones para mujeres en el metro, y lo hemos visto, existen también en prisión por cada género, con el fin de proteger a las mujeres de violencia de género por parte de los reclusos, y el promovente establece que haya mujeres que no gozan de esta protección, pero están en prácticamente la misma situación de una persona sentenciada. Un ejemplo claro es en las mujeres en prisión preventiva. Este sería el dictamen y se pone a discusión si alguno de nuestros compañeros quiere hacer uso de la palabra, y si no, con gusto lo sometemos a votación. Muchas gracias, senadora Nancy de la Sierra. ¿Algún comentario al respecto? No Sí, habiendo comentarios, si me permite, señor presidente, tomaré el sentido del voto de cada uno de ustedes. Senador Martí Batres Guadarrama. a favor. Senador José Narro Céspedes. A favor, senador José Narro Céspedes. Gracias, senador. Senador Gabriel García. A favor. Senador José Antonio Álvarez Lima. A favor. Senadora Soledad Luébano. A favor. Senador Bolaños. Bolaños Cacho. Senador David Cepeda. Senadora Nancy de la Sierra, a favor. Con la totalidad de los presentes a favor, queda aprobado, señor presidente. Muchísimas gracias, senadora Nancy de la Sierra. Le suplico que con esa agilidad pueda seguir con el siguiente dictamen. Adelante, adelante. Con gusto, señor presidente. El tercer dictamen que nos ocupa relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el teletrabajo, promovente Miguel Ángel Mancera. Las principales propuestas es utilizar un lenguaje incluyente en el artículo 123 constitucional referente a los derechos de las personas trabajadoras, y establecer a nivel constitucional que las personas que trabajan a través de tecnologías de la información tienen los mismos derechos laborales que aquellas que trabajan de manera presencial. Como justificación, vemos que la pandemia ha llevado a muchas empresas a abusar de esta modalidad de distancia y exigen que sus trabajadores estén disponibles más horas de las permitidas. El dictamen pretende dejar claro que quienes trabajan a través del teletrabajo también tienen jornadas laborales que tienen que ser respetadas. La Ley Federal del Trabajo ya hizo estas modificaciones, por lo que se pretende adecuar la Constitución a esta reforma. Si alguno de mis compañeros tiene comentarios, les pido alcen la mano para poder escucharlos. Parece Si me que permites, presidente, yo tengo algunas observaciones sí. muy sencillas y muy rápidas, si me permiten, y si no hay nadie más que quiera hacer uso de la voz. Adelante, adelante. En el artículo 123, fracción 17, no se sustituyó patronos como personas empleadoras, como se hizo a lo largo del dictamen. Propondría que se homologara este fragmento con el lenguaje utilizado en toda la reforma. Por otro lado, la fracción 26 del mismo artículo habla de los contratos celebrados entre una persona como ciudadanía mexicana y una persona empresaria extranjera. Si bien se entiende que esta redacción se incorporó en aras de contar con un lenguaje incluyente, sugeriría que simplemente nos refiriéramos a personas mexicanas y no a personas con ciudadanía mexicana, porque este último término excluiría a las y los trabajadores entre 15 y 18 años que la Ley Federal del Trabajo protege actualmente. Lo anterior, considerando que para ser ciudadano mexicano deben tener cumplidos los 18 años según la Constitución. ¿Sería cuánto? Y tomaría yo alguna nota de la reflexión o su votación. Yo preguntaría si existe alguna objeción con las observaciones de la senadora Nancy de la Sierra, porque si no es así, yo les pediría que se votara de manera conjunta el proyecto de dictamen y las observaciones de la senadora Nancy de la Sierra para que se aprueben en un solo acto. Si no hay ninguna objeción, le pido, senadora, que pueda votarlas en un solo acto, el proyecto de dictamen y sus propias observaciones.
Con mucho gusto, señor presidente. Solicito la votación de la propuesta con las modificaciones. Senador Martín Batres, el sentido de su voto. A favor, Martí Batres. Gracias. Senadora Soledad Luébano. A favor con las propuestas. Gracias, senadora. José Antonio Álvarez Lima. A favor, senadora de la Sierra. Gracias. Senador Gabriel García. A favor, Gabriel García. Gracias. Senador José Narro Céspedes. Senador José Narro Céspedes, a favor. Senadora Lucy Mesa. Lucy Mesa, a favor. Senador Cacho Cue. Senador Damián Cepeda. No habiendo más integrantes, presidente, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, senadora Nancy de la Sierra. Le ruego continúe con el siguiente proyecto de dictamen. Con gusto, presidente. El cuarto dictamen es el de la iniciativa con proyecto de decreto con el que se adicionan dos últimos párrafos al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el concepto de derecho a la ciudad. El promovente es nuestro presidente de la comisión y las principales propuestas es reconocer el derecho a la ciudad a un nivel constitucional y definir el derecho a la ciudad de la siguiente manera. Consiste en hablar, utilizar, ocupar, producir, transformar, disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos juntos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna, bajo los principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, no discriminación, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de las ciudades, su gestión democrática y asegurando la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. Como justificación, nosotros detectamos el derecho a la ciudad, es reconocida por ONU Habitat y ya ha sido incorporado en varias constituciones de estados en nuestro país y la definición propuesta es la que ha establecido ONU Habitat. Si hay algún compañero o compañera que quiera hacer uso de la palabra, por favor manifiéstelo. El promovente. Bueno, yo simplemente quisiera decir, yo soy el promovente de esta iniciativa. Se trata de uno de los llamados derechos humanos emergentes, que forma parte de diversas declaraciones internacionales y regionales. Esta idea del derecho a la ciudad ha motivado diversos encuentros mundiales, está asociada a la construcción social del hábitat y a una idea de que la ciudad es un techo de protección para quienes la habitan y por lo tanto quienes forman parte de las ciudades deben tener acceso a los derechos culturales, económicos, ambientales y especialmente los derechos sociales como una suerte de entidad protectora. El derecho a la ciudad está ya presente en ciertas legislaciones en Brasil, en Bolivia, en otros países latinoamericanos, y tiene una raíz a partir de los debates que se dieron sobre los suburbios populares en París en los años 60 y posteriormente se fue fortaleciendo mucho, especialmente en las ciudades latinoamericanas. El derecho a la ciudad está ya en la Constitución Política de la Ciudad de México, y sin embargo, no es la única ciudad que hay en el país. México ya es un país de ciudades, el 80% de los mexicanos y mexicanas vive en ciudades y por lo tanto nos parece muy importante que el derecho a la ciudad no se quede solo en la capital de la República, sino que sea un derecho para todas y todos los que habitan en las grandes ciudades de México, como la Ciudad de México, como Puebla, como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cancún, Acapulco, en fin, una gran cantidad de grandes ciudades que hoy son las que hacen la vida mayoritaria de nuestro país. En ese sentido es que se propone esta iniciativa. Realizamos un foro para su discusión con la sociedad civil, al que acudieron muchas académicas y académicos y representantes de movimientos sociales y de organismos de la sociedad civil. Académicos como Lucía Álvarez, por ejemplo, que se ha dedicado a estos estudios, entre muchos otros que estuvieron
presentes y que aportaron nuevos argumentos sobre el derecho a la ciudad. Por lo tanto, yo les pido su aprobación para esta iniciativa de reforma. Si me permites, presidente, tengo alguna observación más por cuestión de técnica legislativa. No se acostumbra a definir o delimitar el contenido de los derechos fundamentales desde la Constitución. De hecho, si revisamos los otros derechos previstos en el artículo 4 constitucional, veremos que los derechos simplemente se mencionan sin profundizar sobre su alcance. Esto sucede por una importante razón. Los derechos no se definen desde la Constitución para no limitar su contenido. Estos evolucionan con el tiempo de acuerdo con nuevas interpretaciones jurídicas y descubrimientos, y por ello sus definiciones también evolucionan. Por eso sugeriría trabajar una redacción alterna que, en lugar de hablar de la definición del derecho a la ciudad, hablara de las obligaciones que tiene el Estado frente a este derecho, como se hace a lo largo de la Constitución. Es, como refiero, una cuestión de técnica legislativa que valdría la pena que redefiniera el equipo, pero sin lugar a dudas estamos a favor de la presente iniciativa y este dictamen que estamos compartiendo. Yo aquí lo que sugeriría amablemente en todo caso, sobre todo por el tema de los tiempos, es que podamos aprobar la propuesta que está y podamos retomar ya en la discusión, o que se pueda retomar ya en la discusión que eventualmente se dé en el Pleno, la modificación que propone la senadora Nancy de la Sierra. Gracias, presidente. Entonces, si quieren, retomo la votación sobre este dictamen. Le pido su voto, presidente Martí Batres. A favor. Gracias. Senadora Lucy Mesa. Senadora Lucy Mesa, no la escuchamos. A favor. Creemos que está a favor, tiene problemas con su audio. En cuanto lo recupere, podré manifestarlo. Senador José Narro. Está a favor, pero... Senador José Narro, estamos a favor. Creo que lo que abunda no hace daño, creo que se precisa y siento que después se pueden hacer modificaciones. El tema es el quórum, pero creo que es importante la redacción prácticamente que se propone es la redacción que hay en la Constitución de la Ciudad de México, por lo que estaba revisando. Entonces, creo que hay que, así como está el planteamiento, había que apoyar. Nosotros lo aprobamos. Adelante. Gracias. Gracias, senador Narro. Senador Gabriel García. A favor, senador Nancy. Gracias, senador José Antonio Álvarez Lima. Álvarez Lima, a favor. Senadora Nancy. Sí, Senadora Lucy. Nancy, ya recuperé mi audio, perdón, a favor. Gracias, senadora. Gracias. Senadora Soledad Luébano. A favor. La de la voz con las modificaciones que presentaré en el Pleno para que sea una práctica legislativa más adecuada a nuestra Constitución. A favor. El senador Bolaños. Senador Cepeda. A favor por los que estamos presentes. Muchas gracias, senador Nancy de la Sierra. Les ruego continúe con el siguiente proyecto de dictamen. Con gusto, el siguiente dictamen, el número 5 de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de incorporar el concepto de estado de bienestar. El promovente, el senador Martí Batres, como principales propuestas, establece la rectoría del Estado en materia social a través de un estado de bienestar mediante instituciones y políticas orientadas al interés general. Se busca que la población cuente con seguridad económica básica, un nivel de vida
adecuado y una mejora continua de sus condiciones de vida. El estado de bienestar deberá redundar en una mejor distribución de la riqueza, el ingreso y el acceso al bienestar y servicios públicos para reducir la desigualdad económica y social, y el Estado podrá implementar las medidas económicas y fiscales presupuestales para lograr dichos fines, acompañándose de mecanismos de diálogo social. Y con mucho gusto abrimos los micrófonos para que cualquiera de los compañeros que quiera hacer uso de la voz lo pueda hacer en este momento. Yo solamente quiero comentar a manera de información que tuve los comentarios de los senadores Damián Cepeda y de Indira Rosales, en el sentido de que tienen observaciones sobre este tema para que se considere, en su caso, en su momento, que hay algunas observaciones que tienen algunos senadores sobre esta eventual modificación. No necesariamente de contenido, me decía el senador Daniel Cepeda, pero sí algunas observaciones sobre la argumentación, sobre la justificación, sobre la conceptualización. ¿Algún otro senador o senadora tiene algún comentario? Si me permiten, yo haría algunas observaciones en cuanto al estado de bienestar, que es el modelo social por el que apostaron millones de mexicanas y mexicanos cuando votaron por la Cuarta Transformación en 2018. Pocos métodos han sido tan exitosos para lograr un aumento significativo de la productividad, al mismo tiempo que una gran mejora en las condiciones materiales de la vida de las y los ciudadanos de la colectividad. Sin embargo, al ser un tema tan trascendental para la vida nacional, creo que esta reforma merece ser estudiada y analizada con mayor detenimiento para su aprobación. Por supuesto que estamos a favor del bienestar de México, pero creo que queremos tomarnos muy en serio este tema. Debemos hacerlo con la cautela y la precisión que se merece, y aún hay algunos conceptos ambiguos en la redacción del dictamen. Hay elementos adicionales al estado de bienestar que podríamos incorporar. Por ello, agradecería contar con más tiempo para trabajar las modificaciones correspondientes, emitiendo el voto de este dictamen. Esperamos poder trabajar algunas posiciones que pudiéramos, si no discutir en este momento, sí en el Pleno, para poder sacar por consenso, creo, uno de los dictámenes más importantes que hemos analizado en esta comisión, señor presidente. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que este se pueda bajar para que pueda ser analizado con mayor detenimiento y profundidad, porque es un tema de gran interés, y si puede ser enriquecido con otras aportaciones, me parecería que sería oportuno por el tamaño del concepto que significa el estado de bienestar social. Entonces, estaría de acuerdo en que pueda ser incorporado en una discusión posterior. Si me permites, entonces, señor presidente, plantearía la votación para poder dejar el dictamen fuera de esta sesión y poderlo analizar en una próxima. Quienes estén por la afirmativa, nombraré a cada uno de ustedes y manifestarán su decisión. Señor presidente, Martí Batres. En el sentido de que se retire del orden del día. Perfecto, presidente. En ese sentido, senadora Soledad Luébano. A favor que se retire. Gracias. Senadora Lucy Mesa. A favor de que se baje. Gracias. Senador José Antonio Álvarez Lima. Que se retire. Gracias. Senador Gabriel García. A favor que se retire. Senador José Narro Céspedes. Por la importancia del tema y lo largo que está la exposición y poco precisa, siento que sí se requiere un documento más trabajado, con más consenso, con más puntualidad, para que tenga mejores resultados y realmente pueda tener impacto en las políticas públicas del país. Y lograr algo por lo que la gente luchó y ha luchado, que es porque en México tengamos un estado de bienestar. Buena la iniciativa, pero creo que había que trabajarla más. Con gusto, senador Narro, en positivo para que se retire. A lo mismo quien está en el uso de la palabra, senador Bolaños Cacho.
senador David Cepeda. Nombro a todos quienes hicimos quórum en esta comisión, señor presidente. Y si me permites, continúo con el último dictamen. Por favor, adelante. Muchas gracias. El dictamen de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación de la UIF al Sistema Nacional Anticorrupción, una también propuesta del senador Martí Batres, que tiene básicamente como propuesta integrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda participar en el mismo. En cuanto a las justificaciones que encontramos que el Comité Coordinador del Sistema Nacional es el encargado de diseñar, promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Este comité también tiene la responsabilidad de establecer la plataforma digital nacional, la cual integra el sistema de evaluación patrimonial, de declaración de intereses y constancias de presentación de declaración fiscal, y actualmente el comité está integrado por la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y un representante del Comité de Participación Ciudadana. La UIF es una unidad de administración de la Secretaría de Hacienda que recibe reportes de operación financiera y actividades vulnerables, así como crear documentos útiles para detectar operaciones vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento en territorio. La información generada por la UIF es útil para detectar las conductas que puedan resultar en corrupción, como los conflictos de intereses y desvíos de recursos o sobornos. Abro el micrófono para la discusión de este dictamen. También al respecto, por un lado, quiero aclarar que no es mi iniciativa, es una iniciativa del senador Gerardo Novelo. No obstante, tengo observaciones de parte de varios senadores en el sentido de que es un tema delicado que les gustaría analizar mucho más, y también son observaciones de varias instancias del gobierno federal. En ese sentido, me parece que lo prudente también es retirarlo para un momento posterior, de tal forma que pueda ser enriquecido con observaciones que se hagan desde el gobierno de la República y por parte de senadoras y senadores que tienen algunos puntos de discrepancia con este mismo, o no necesariamente de discrepancia, pero cosas que quisieran revisar más, dado la delicadeza del tema. Entonces yo propondría que este también se baje, igual que el anterior. Estamos de acuerdo, y si me permites, presidente, yo ya no haría uso de la voz ni abuso de la voz en el mismo sentido por la profundidad y las especificaciones sobre todo el tema, así que tomaría la votación para poderlo bajar del orden del día. Señor presidente, el sentido de su voto. En el sentido de retirarlo para una discusión posterior. Gracias, senador. Senadora Soledad Luébano. A favor de retirarlo con el afán de enriquecer. Gracias, senadora. Senador José Narro Céspedes. Estamos de acuerdo en que sea retirado para precisar. Gracias, senador. Gracias. Senador Gabriel García. A favor de que se retire para su revisión posterior. Gracias. Senador José Antonio Álvarez Lima. A favor de que se retire también. Senadora Lucy Mesa. A favor de que se retire para que se pueda enriquecer la propuesta. Gracias, senadora. Senador Bolaños Cacho. Senador Damián Cepeda. La de la voz, a favor de retirarse. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, senadora Nancy de la Sierra, por su apoyo invaluable. Muchas gracias. Por lo tanto, en virtud del conjunto de dictámenes, de proyectos de dictámenes que se han votado, se aprueban los primeros 4 referentes. El primero, a la posibilidad de que la Fiscalía General de la República pueda atraer diversos casos del fuero común a solicitud de las víctimas. Esta es una reforma al artículo 20 de la Constitución. El segundo, relacionado con
el tratamiento diferenciado a las mujeres en reclusión, de tal manera que puedan salvaguardarse sus derechos. Esto es una reforma al artículo 18 de la Constitución. El tercer proyecto es relativo al teletrabajo, es decir, al trabajo que desarrollan personas a distancia con los instrumentos tecnológicos modernos. Esto es una reforma al artículo 123 de la Constitución, con el objeto de garantizar los derechos de las personas que realizan su trabajo de esta forma. Y por último, el cuarto proyecto de dictamen es en el artículo cuarto de la Constitución, a efecto de incorporar el derecho a la ciudad en el artículo cuarto, el concepto del derecho a la ciudad en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, habiéndose aprobado estos 4 dictámenes, también subrayo que hay otros 2 que no se han aprobado. Es el relativo a las reformas relacionadas con el estado de bienestar, que se irá a un análisis más pormenorizado, y el relacionado con el sistema anticorrupción y la posible incorporación al mismo de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Entonces, estos 2 últimos se han retirado, no se han aprobado y se estudiarán de manera más detallada, minuciosa, detenida por la propia Comisión de Puntos Constitucionales. Les quiero agradecer a todas y todos su participación en esta reunión, de manera especial por la premura con la que convocamos a esta sesión, incluso con el formato de sesión extraordinaria para poderlo realizar. Muchas, muchas gracias. Pero además, muchas gracias por su esfuerzo y su participación a lo largo de las sesiones que hemos tenido. Con estos dictámenes aprobados el día de hoy, pues hemos aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales más o menos una veintena de dictámenes de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Algunas de ellas se han aprobado ya por el Pleno de ambas cámaras de diputados y senadores. Otras se han aprobado por la Cámara de Senadores, pero están pendientes de aprobarse por la Cámara de Diputados. Y algunas se han aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero tienen que aprobarse por las comisiones correspondientes de estudios legislativos en la propia Cámara de Senadores antes de pasar al Pleno del Senado, que es el caso de los dictámenes de los 4 que hemos aprobado el día de hoy. Yo les agradezco a todas y todos su trabajo a lo largo de estos breves meses que me ha correspondido estar al frente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Agradezco mucho los comentarios de Damián y senadoras y senadores, sus comentarios fraternos. Muchas gracias a todas y todos. Gracias de todo corazón. Donde quiera que estemos, estamos a la orden. Martí, una pregunta, Martí. Los generales, creo que varios quieren hacer uso de la palabra. Si me permite, senador presidente, daré el uso de los compañeros que así lo quieren hacer. Tiene el uso de la palabra el senador Narro. Ya en el punto de asuntos generales. Pues quería preguntar al senador Martí si mañana va a presentar su renuncia, o sea, su licencia. Mañana voy a estar en la sesión, porque mañana tenemos una discusión en el pleno de la Comisión Permanente del dictamen que presenta la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la propia Comisión Permanente, y es la convocatoria a un posible periodo extraordinario. Entonces voy a estar en la sesión y en la parte final de la sesión presentaré mi solicitud de licencia al cargo de senador. Pero bueno, pues antes, para cerrar un poco la pregunta y mi participación, pues antes que nada, muchas felicidades, Martín. Es un gran reconocimiento de tu expertise, de tu experiencia, de tu capacidad, de tus habilidades, de tus conocimientos sobre el tema de la política, y convencido de que tú eres un gran mediador, un agente de diálogo, de acuerdos, pero también un agente firme de convicciones, de principios, de proyecto, que creo que eso es muy importante. Entonces te felicito con todo mi respeto y con todo mi reconocimiento, y te deseamos el mejor de los éxitos. Que te vaya muy bien. Yo creo que es un gran reto.
la ciudad para que pueda reenrumbarse, pueda recobrarse el rumbo y salir adelante. Muchas felicidades, Martí. Lo mejor. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. ¿Alguna otra senadora o senador quiere hacer uso de la palabra en asuntos generales? Yo sí, me apunto. Hoy como tu secretaria, Adelante. me he puesto en primer lugar darle la bienvenida a Gabriel García, a quien sabe se le reconoce, se le quiere y se le aprecia no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Me va a dar mucho gusto compartir la discusión, los acuerdos y sobre todo en esta comisión tan importante que es Puntos Constitucionales. Seas bienvenido, Gabriel, al Senado de la República y esta comisión. Me siento muy halagada de que seas parte de este equipo. Y a ti, Martí, ¿qué te digo? Te voy a extrañar, creo que más que nadie, y lo sabes. No solamente reconozco tu calidad como político, como estudioso, como parlamentario, sino como ser humano. Y eso te ha dado la fortaleza y el reconocimiento de llevarte una responsabilidad tan importante como es la gobernabilidad en la Ciudad de México. Así que mis mejores deseos, mi cariño, a donde vayas, no te voy a dejar en paz. Así que tenme siempre presente en tu vida porque tú ya eres parte de la mía. Felicidades y que te vaya muy, muy bien. Son mis mejores deseos, Martí. Muchas gracias, Nancy. Lo sé. Sé que sé que me vas a extrañar, que te quedas muy preocupada de que me voy. No, no es cierto. Pero sé que Muy, muy. te vas a extrañar. Y muchas gracias, muchas gracias. Es recíproco. Te mando un abrazo, un beso. Muchas gracias. Si alguien más quiere hacer uso de la voz, Gabriel García. Adelante, senador. Gracias, compañeras, compañeros. Primero para agradecer que me permitan participar en este extraordinario equipo que se ha podido conformar. Y pues vamos a estar aquí poniendo todo cuanto esté a nuestro alcance para colaborar. Muchas gracias, Nancy, Soledad, todos los compañeros pues, con muchas cuestiones. Respecto a Martí, sí me quiero tomar el atrevimiento de desearle no solo lo mejor, sino también hacer una reflexión de quién es para quienes venimos de mucho tiempo atrás conformando este movimiento. Martí Batres es un parlamentario que inició de los primeros logros de este movimiento como legislador, y para muchos que hoy ya somos personas que estamos en la juventud de la madurez, siempre ha sido un extraordinario ejemplo a seguir y siempre ha sido un maestro del trabajo parlamentario y desde luego un gran conciliador y el primer presidente de la organización política a la que pertenecemos, al partido Morena. Por eso no es menor este reconocimiento que todos tenemos que hacer al compañero Martí Batres. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel, aprecio mucho tus palabras y además, permíteme expresar lo siguiente. Qué bueno que te incorporas a la Comisión de Puntos Constitucionales. Digamos que hay muchas comisiones que son importantes en el Senado, pero esta es como la de los nervios centrales. Esta es la comisión del sistema nervioso central, porque finalmente, pues todas las reformas que se hacen a leyes secundarias, pues se derivan de la Constitución necesariamente. No se puede legislar sobre nada que no tenga algún asidero en la Constitución. Entonces aquí está el punto de partida. Este es la estructura básica. Esta comisión es la de las reformas estructurales, es la que cuida principios esenciales de nuestro orden jurídico, pero es además donde se introducen las grandes reformas, las leyes de reforma del siglo XXI, pues pasan por aquí. Entonces, aquí se han dado debates muy buenos, no solo en este lapso que me tocó presidirla, sino antes también con
con Cristóbal y con Eduardo Ramírez, con Cristóbal Arias y con Eduardo Ramírez también. Y se han hecho una serie de reformas, yo diría básicamente en dos grandes terrenos. Uno, para eliminar privilegios, y dos, para establecer nuevos derechos sociales. Entonces, digamos, simplifico un poco, pero son las dos grandes líneas que han aglutinado los derechos y las reformas que se han realizado a lo largo de estos casi 3 años. Entonces, qué bueno que estás aquí en la comisión. Gabriel es también un hombre de una experiencia amplia, aunque en efecto sigue siendo un hombre muy joven para la experiencia administrativa, operativa, política, legislativa, de gobierno, de partido que tiene, y tiene una vasta información y una gran capacidad para estar en muchos temas al mismo tiempo. Entonces, un abrazo fuerte, Gabriel. Valoro mucho tus palabras y qué bueno que estás aquí en uno de los temas centrales de la transformación.